Ricardo, estamos, Marco y yo, sumamente complacidos de que participes en nuestro proyecto. Muchas gracias. Lo que deseamos es dejar un legado de cómo es que también en México hay historias apasionantes de cómo se generan empresas, cómo empiezan desde cero, cómo empiezan en situaciones que no nos imaginamos, porque ahora vemos a un Aspel, a un Computación en Acción, y pensamos que así fue, pero eso no es cierto. Empezaron en las condiciones más complejas, en un México más complejo quizás, y Marco y yo tenemos el objetivo y la pasión y el entusiasmo por reunir a los pioneros, a los protagonistas de ese entonces, como lo eres tú, que te agradecemos que estés aquí, y que podamos contar esa historia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. De acuerdísimo. Si les parece, empezamos por el principio. Por favor. ¿Dónde nace don Ricardo Cermeño? En Torreón, Coahuila, norteño, 1950. Perfecto. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes, Ricardo? Tengo, tuve 10. 10 hermanos. Dos de ellos medios hermanos, pero para mí son hermanos. Y ya han fallecido 3, desgraciadamente. Sí. Ok. ¿Cuándo te vienes hacia a la Ciudad de México? Lo que fue el Distrito Federal y ahora Ciudad de México. En finales del 80, regreso de Inglaterra. Estuve 5 años allá estudiando maestría y doctorado y empiezo a buscar chamba y empiezo en febrero 16 de 1981 a trabajar en Secretaría. Se llamaba de Patrimonio y Fomento Industrial. Exacto. En el gobierno. Ok, entonces a ver, déjame regresar antes de que llegues a México. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniero químico administrador en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Okay. Y ahí trabajé antes de terminar 1 año y medio y después otro año y medio. Y luego me fui en el 75 becado por CONACYT a Manchester a estudiar maestría. Fuiste de los privilegiados porque ya eso ya no va a existir. Buenísimo. No, había muchas becas y muy buenas. Y a muy buenas universidades y todo buenas eso. Buenas universidades, buenas becas, la verdad. ¿No? Entonces, ¿tú tienes un doctorado en química? No, cuando me voy a Inglaterra yo voy buscando una visión más amplia de la tecnología. Yo no me quise especializar ni en ingeniería química ni en procesos industriales, que era la opción, sino me fui buscando una maestría que me entusiasmó, que era un enfoque interdisciplinario, donde podías compartir con sociólogos, economistas, ingenieros, arquitectos, una visión. La maestría se llamaba Tecnología del Diseño, métodos para aprovechar la información, buscar alternativas, sintetizarlas, analizarlas y diseñar de cualquier cosa, de procesos, de sistemas, una visión muy padre donde se buscaba enriquecer la visión interdisciplinaria. Desde entonces me entusiasmo para entender el impacto de la tecnología, social, económico, ecológico, todo. Pero era muy novedoso porque antes... Sí, era rara. Que era mucho como silos, ¿no? Y ya está agrupando... Traes una visión que para mí ha sido clave. Los problemas al final no son disciplinarios, ¿me entiendes? Es correcto. Combinas. Entonces, para mí, más que especializarme en doctrinas, que muchos colegas se clavan en una visión, por ejemplo, los economistas tienen varias escuelas, ¿no? Uh-huh. Para mí es la mezcla. Eso fue para mí clave y de ahí me fui buscando el doctorado. En la maestría evalúo la utilización de la biotecnología para generar alimentos, más pegado a la química, pero en el doctorado mi supervisor me mueve el tapete y me mete a estudiar a los robots, el impacto de los robots. Estoy hablando de 1976, cuando me plantean que se pusieron de moda hacia finales de los 70, los robots en Inglaterra, ahora también. Pero acepto el reto porque ya no era tener una tecnología, que yo quería seguir biotecnología más
afín a mi estudio de ingeniería química, sino más bien tener una visión de otras industrias y de otras industrias, ¿no? Manufactura, electrónica, etcétera. ¿Cómo se veían los robots en ese entonces comparados como los vemos ahora? Pues mira, los que ves en la industria automotriz, que son los pioneros, pues muy similares, son brazos articulares a la vista. Antes eran sistemas electrónicos, electromecánicos, hidráulicos, neumáticos, y ahora son computadoras con software abierto, ¿no? Son otras cosas, pero la vista es un brazo articulado que hace spot welding. Era la aplicación primordial en el 76 y ahora también. Pero qué visión de esa universidad, ¿no? De poder tener unos estudios de Estaba eso. de moda en el Reino Unido, en la tele veías el tema de los robots. Wow. No hablábamos de la revolución microelectrónica, no hablábamos de Internet. Ya existía Internet, Ya existía, ¿no? Internet, claro. Pero se hablaba de chips. Cuando yo llego, José Barman sí lo conociste, ¿verdad? Mi amigo. Sé quién es. Era mi jefe, llegó a ser mi jefe. Y nuestra idea es que los chips iban a estar en todo, menos en los sombreros de charro. Pero ahora ya está. Ya están hasta allá. Sí. Ok, ese era el concepto inglés, microelectrónica. Mi supervisor hizo un libro sobre la invención del transistor, ¿no? Okay. El transistor Sí. es clave, ¿no? Después vienen los chips, los circuitos integrados. Que meten varios transistores dentro de un espacio muy pequeño. Ahora son millones, no sé cuántos son. Y cada vez más juntos. Que es Hablan la ley de la ley de, ¿cómo se llama? Moore. Es correcto, es exactamente la ley de Moore. Entonces, eso me ayuda a entrar a entender la microelectrónica, la electrónica. Yo entro a trabajar aquí en la Ciudad de México en el 81 como jefe de electrónica profesional en Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, y la tarea era sacar un programa de fabricación de industria de cómputo, porque a finales de los 70 explota la importación de computadoras y se les prende el foco a los de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A ver, necesitamos entender esto, ¿no? Y yo entro y lanzamos el programa en el 81. Coincide con el cierre de fronteras, crisis 81, crisis de la deuda, baja del petróleo. La solución de los bancos. Voy a defender el peso como un perro. Como un perro. Ajá, el perro como un peso o el peso como la perro. La colina del perro, la crisis fenomenal en el 82, los pancholares, híjole. La inflación tan alta. Gruesísimo. Aprovechamos el cierre de fronteras para lanzar la iniciativa de fabricar computadoras en México. Pero ¿cómo era el cierre de la frontera? O sea, ¿no se prohibía importar? Pues mira, los pioneros en los 70, me acuerdo de un amigo ahorita ya que vendía Tandy, me dice, estaba yo en el baño el sábado viendo el periódico, no veías los celulares. Claro, sí, por supuesto. Sí, no, ni nos imaginábamos esto. Y me enteré que se había cerrado la frontera, a partir de hoy para importar tienes que pedir permiso. Y del 81 al 89, que mencionaste que se abrió la frontera, tienes que pedir permiso. Y por nuestro escritorio pasaban todos los permisos de importación de electrónica y cómputo. Okay. Y eso no era yo, no eran mis jefes, te da un poder enorme, ¿no? Todos los directores generales de la industria de cómputo, telecomunicaciones, equipo de oficina, tenían que pedir permiso y venir, y les pedíamos, ok, tráeme un programa para invertir en México. Entonces, Jalisco sale, ya estaban las máquinas de escribir, pero IBM, Hewlett Packard empiezan a invertir en cómputo. En el Salto, Jalisco. En Jalisco, sí. Oye, ¿cómo era el proceso
de los criterios para decir sí te doy el permiso, Sí, no cómo te no. doy? ¿Cómo Teníamos básicamente el tradicional es contenido local y mi amigo jefe diseñó una fórmula que la llamamos el GIN, Grado de Integración Nacional, que combinaba con diferentes pesos ponderados. A diferencia de la época de sustitución de importaciones, nosotros, donde Ericsson y Indetel tuvieron que fabricar hasta los tornillos y se integraron verticalmente, nosotros pedimos que promovieran la integración horizontal a Hewlett Packard, a IBM, a Control Data, a los demás. No quiero que tú fabriques, quiero que te traigas a los que ensamblan los circuitos. Uh-huh. Y de ahí sale con IBM, Hewlett Packard a la cabeza, traen SCI, que hoy es Sanmina, la primera contract manufacturer, que en Jalisco, no sé si los han visto, son enormes ahora, son en Sanmina, Circuitron, pero enormes, que son los que ensamblan los equipos. Okay. Y tienen una logística impresionante, ¿ok? Esa fue grado de integración nacional. Qué bueno, perdón por la interrupción. Qué bueno que dices grado de integración nacional, porque cuando dijiste gin, pensé en gin tonic. Sí, era parte del gin. Era electrónicos con mayor ponderación, circuitos integrados, que sigue siendo escasísimo en México. Uh-huh. Electromecánicos y mecánicos, con menores pesos. Entonces era una fórmula ponderada por los tipos de electrónicas y por un factor T, el tercer concepto. El factor T era de investigación y desarrollo e innovación. No solamente quiero que te integres horizontalmente, que promuevas lo más electrónico, sino que hagas un esfuerzo de desarrollo, tráeme proyectos de innovación. Esto era muy revolucionario en esa época. Y luego el tercer elemento, tráeme un presupuesto de divisas. ¿Cuánto importas hoy? ¿Cuánto vas exportando? Para que vayas compensando tus importaciones. Entonces, integración nacional, desarrollo tecnológico y exportación. Muy bien pensado por José Bármanos, la verdad. Y eso fue. Eso se puso en un decreto. Desgraciadamente, yo lo escribí en un libro al final, en el 89, antes, cuando ya estaba fundando Select. El gobierno hizo como que quería una política, jamás se publicó en el diario oficial. Jamás. No se publicó. No se publicó. Y entonces eso le daba mucha incertidumbre. Suena parecido, ¿no? Falta de certeza jurídica, ¿no? Tú lo dijiste. Falta de certeza jurídica. Solamente los extranjeros, con los compromisos en la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, que sí eran ley, estaban con esa certeza de que tenían que hacer las cosas porque estaban sujetos. Y los acuerdos que hacíamos nosotros al interior, los programas de fomento, pues los veían, pues sí, pero no está en la ley, ¿me entiendes? Se regían por el decreto sin que estuviera publicado. No era un decreto. Bueno, se regían por el boceto. Por la premisa o por el boceto del decreto. Nunca se publicó en el diario oficial. Entonces al final yo dije, el gobierno hizo como que quería una industria y los empresarios nacionales hicieron como que invirtieron. Entre esos, no todos. Sí, no todos, sí, claro. No todos. Entre esos nacionales está Printafon, ¿quién es más? A ver, yo les llamé los estrellas fugaces de los 80. Okay. Porque no duraron mucho. No duraron. Nuestros amigos de Hermosillo, bueno, el que sí duró fue Lanix. Mis respetos en Hermosillo, que ahora es el hijo, ¿cómo se llama Aguilar?
Benjamín Aguilar. Benjamín, mis respetos, no, mis respetos, porque eso continúa. Sí. Porque él era un empresario desde antes, no era técnico, no era de la computación. Trabajaba con cerdos y cambiaba su lenguaje de cómo sacar un cerdo de la vagina de la mujer ahí, y luego hablaba de chips y la chingada, me tocó varias veces. Sí, y lo estuvieron los de Gama. Gama fueron antes. Gama fue antes. Exacto. Gama fue antes y Aguilar los agarra, ¿no? Sí. Y los profesionaliza. Y ellos se van, Puebla y Gamaliel. Sí. Que fue mi socio en una tienda que fracasamos, Triónica. Okay. Triónica, exacto. Y que afortunadamente yo fracasé porque no va de la mano con mi rol de analista, ¿no? Exacto. Pero casi me obligaron a tomar la franquicia como pago a mis consultorías, ¿no? Entonces, ¿por qué nos fuimos allá? Porque era Estrellas Fugaces. Primero fue Denki. Denki en Tijuana, ¿no? Sí. De Tijuana las hacían ahí. Denki, Corona, no me acuerdo dónde. Después vino Gama, luego otros. Lanix, Televideo. Lanix, no lo incluyas, no fue Estrella Fugaces, ellos siguen presentes, ¿no? Electra. ¿Te acuerdas de las Electras? Micron, de los pocos que invirtieron en desarrollo, igual que mi primer cliente de Digital Data de Ensenada. Exacto. Desarrollaron una LAN en un motherboard, y ese les costó muchísimo. Ariel Gómez Ortigosa y el que era espero que sigue siendo un genio, su socio Yamil, algo así, en Ensenada Gustavo Guevara y Jorge García. Yo me acuerdo de Ariel. Las primeras tarjetas de red. ¿Qué otra? Y hubo otros que surgieron y se fueron. Okay. Y ganaban y luego caían. Pero a ver, estaba protegido el mercado, vendían, el usuario pagaba por anticipado $15,000 para una PC y te la surtían tarde, en fin. ¿Qué es lo que no cuajó bien? ¿Que no fuera decreto? Sí, que no fuera decreto, exacto. Bueno, en parte que no fuera decreto, pero por otro lado, en el 85, con otra crisis del petróleo, desaparecieron 20 subsecretarías. En agosto del 85 decíamos de broma a nuestros colegas que corrieron del gobierno, les dio SIDA, sin ingresos desde agosto, ¿no? Y estábamos un viernes en la noche en una discoteca, hoy se llaman antros. No sé cómo llegó el chofer de nuestro jefe y nos dijo: mañana sábado todos a la secretaría para liberar de permiso 75% de los productos. Ya no hay discusión. Nosotros pasamos peleando en la Comisión de Aranceles con lo que llamábamos los Chicago Boys, Hacienda, SPP, que con el GATT, las crisis del petróleo, la crisis de la deuda, abriéndonos al GATT, finalmente pues te tienes que alinear. Y entonces predomina la visión de que la mejor política industrial es la que no existe, ¿me entiendes? Que se lo achacan a Serra Puch. ¿Qué quiere decir? Abrimos todo y ya el mercado se va a encargar, la mano invisible del mercado se va a encargar de desarrollar a México, que todavía traemos un contenido nacional muy bajo, excepto en automotriz, que fue inaugurada en el 62 con un decreto de López Mateos.
nosotros no queríamos proteger al infinito, queríamos una apertura gestionada, en transición, pero no. Que evolucionara México. Que evolucionara, ¿no? Que la administrara, ¿no? Que no fuera de sopetón, ¿no? Que hemos dado bandazos, ¿entiendes? Y con eso del GATT, y eso fue en el 80 y qué, más o menos. 85. En el 85, con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional, fijamos la apertura al GATT. ¿Y qué máquinas? Que ahora es la Organización Mundial de Comercio. Ajá, la OMC. ¿Qué máquinas entraron en ese tiempo con esa apertura? Bueno, con el control de importación, adiós Tandy y Apple. Primera vez, adiós los distribuidores, ambos, Tandy y Apple, no apoyaron a su canal. Entonces, por eso se fue, porque no apoyaron al canal. No apoyaron al canal. O sea, ¿qué voy a hacer con México que no pinta? ¿Me entiendes? Claro. No pinta. Entonces se fue y Tandy. No los apoyaron. Y algunos se adaptaron, como este cuate que de la noche a la mañana, permiso de importación, adiós. Y se puso las pilas y trajo programas de fomento, en fin, varios, muchos, pero no los que ya estaban disfrutando de un negociazo, ¿me entiendes? Después viene en el 85, la primera, pues es Denki Corona, Hewlett Packard, la mariposa, la primera. Ajá. De táctil. Fue la HP 150, que no necesariamente era táctil, pero tenía los hoyitos, eran unos un diodos. filamento, ¿te acuerdas? el monitor. El diodos. Sí, exacto. Yo me fui. La IBM PC entró ahí también. No, la IBM PC la lanzan al mercado coincidentemente el 25 de agosto de 1981, al mismo tiempo que nosotros sacamos el programa de fomento. Y IBM ignoró el mercado PCs. La primera respuesta es un juguete. Eso no es para nosotros. No es para... Típico caso del libro de El dilema de los innovadores de Clayton Christensen. No sé si lo conozcan. Es el modelo de disrupción de negocios más poderoso de la literatura de negocios. Sí. IBM dice no. Hasta que en el 85, no, antes, cuando explota San Juanico, finales del 84, en el 84 IBM dice, no, sí me interesa, ¿no? Que fue coincidido con en el 84 entró... Perdón, es que sí, en el 81 la lanza. Ajá. Y en el 83, 84 ya dice, no, claro, porque en el 81, con una unidad de negocios independiente, IBM lanza, separada del resto de IBM, la IBM PC, y es cuando negocian con Intel y con Bill Gates para poner el MS-2, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que le dio el éxito a y un tanto a la Bill presión Gates. de que sale la Macintosh en esos entonces. 84. La Macintosh la lanzan en el 84, pero 84. Antes tuvo la Lisa. La Lisa, que no tuvo fracasó. Gran éxito. Uh-huh. La lanzan en el 84 en el Super Bowl. Sí. Con el Big Brother. Con el Big Brother, que hacen el anuncio de que 1984 nunca será como 1984. Así y que, por cierto... Gracias a la Mac. Exacto. Ahora estoy leyendo el que libro desgraciadamente ya estamos... China ya está en eso. Big Brother is watching you. No sé si leyeron a Orwell. Es impresionante la visión de este cuate. Sí. En el libro de 84, exactamente. Tal cual. Big Brother is watching you. Y ahora ya sé que los issues actuales son inteligencia artificial. Ya hasta te dan puntos, cabrón. Sí. Por buena conducta y te los quitan. Por mala conducta. A todos los chinos. Que son un chino. Sí, es el score moral que hay, ¿no? Que basado en tu comportamiento podrás tener algunos precios accesibles, sí pasaporte, la distopia. Todo eso, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego Apple con la Macintosh volvió, no sé
¿Cuándo entraría de nuevo? Aceleró su... ¿Cuándo entraría de nuevo? Pero cuando entró en crisis allá, Apple ya habían corrido. No, todavía no. Bueno, fue después. Antes de eso volvió A México. a tocar la puerta, gracias a empresarios mexicanos, Eric Wallstein, mi amigo, y Richard Joyel, que es de los fundadores en Ensenada del vino, ¿cómo se llama? De esta empresa mexicana. No, ese es el del gran Ricardo, le hacen un... Santo Tomás. Ricardo, Montechanic. El gran Ricardo, que es de mis favoritos, pone en honor a Joyel, que murió. Ellos trajeron a Mac y... ¿Ellos fueron? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Qué gran No Montechanic, sino Joyel ellos. Y Eric Wallstein. Traen a la Mac como distribuidores, pero yo creo que sí, pero no, ¿me entiendes? Sí, pero no. ¿Qué quiere decir? Que está bien, hagas lo que quieras, ¿no? Ahí estaba nuestro amigo que después estuvo muchos años en las impresoras Oki, ¿cómo se llama? Horacio Duarte. En esa época. Entonces no los apoya, ¿me entiendes? Okay. Entonces no funciona. Vuelve a hacer el intento, hace una alianza con el TEC de Monterrey para que los alumnos sacaran equipos al 40% de descuento, que era muy atractivo. ¿En qué años fue eso? Eso tuvo que ser con más o menos... Mi amigo Jaimes, el profesor Jaimes. Máximo en el 87, en el 86. Sí, por ahí sí. En el 87 yo tuve la distribución de Apple, estando en Hermosillo. Okay. ¿Quién te la suministraba? Aquí en México había una oficina, debe haber sido Apple de México, no sé la verdad. Sí. Y hice el lanzamiento de la Macintosh en Hermosillo, y resulta que en el primer pedido ya me dijeron que ya no estaba. Eso fue el 87. Estos cuates, yo ya era director de la industria electrónica, negociaron finalmente un programa de fomento que nos costó meses enteros, ¿ok? En un evento de Jalisco, Guadalajara, no me acuerdo de qué, el vicepresidente de Apple llegó de un viaje, estuvo media hora con nosotros y se fue. O sea, perdón, los admiro, son mis clientes. En esa época firmaron y a los 2-3 meses dijeron, no, siempre no. Wow. O sea... Esa fue la segunda salida. La segunda salida. Tercera. La tercera. No, la tercera fue en 95. ¿Cuál fue acuérdame? Ellos ya estando fuera, Steve Jobs, entró Steve Cooley, y luego empezaron a ir para abajo. Entonces ya para el 95 ya estaban en crisis. Entonces salieron de México. Salieron de México. Entonces son México. 4. ¿No? A ver, estaba John Scully allá y aquí estaba Ricardo Shahin. Cuando fue la tercera salida. No, estaba Carlos Canales. ¿La tercera salida? La tercera salida estaba Carlos. Okay. Carlos Canales, con Duarte, creo. Sí. Entonces, Ricardo Shahin, ¿en qué época de Apple estuvo? Porque él estuvo ahí, ¿no? Después él, yo creo que ahí es donde ya se quedaron, ¿no? Con Ricardo Shahin y luego ha habido varios. A mí se me hace que hubo un hueco entre Ricardo Shahin, que venía de Unisys, tengo entendido. Hubo un hueco entre él y el Apple que conocemos actual. Creo que también hubo un hueco. Esa es mi impresión. No. Habría yo creo que validarlo. Ya ahí cambian de general manager. Hubo un tiempo en que cuando salió Carlos, estaban 2-3 gentes nada más de servicio y no sé quién más, y eran los únicos que estaban. Y después, no sé exactamente cuándo,
ya empezaron otra vez a formalizar la operación, la operación en México, aunque durante un tiempo fue terceriada por gente de Miami. Sí. Oye, Ricardo, estamos hablando del tema del hardware. Sí. No nos hemos distinguido en México por hacer hardware, ¿estás de acuerdo? No. Bueno, por ensamblar hardware, sí. Sí, por ensamblar, pero desarrollo de hardware como tal no ha sido nuestra distinción. Para Sin nada, embargo, solamente hay que señalar con justicia lo que hicieron Hewlett Packard y IBM, y también ahora Intel. O sea, Intel tiene, de las cosas que promovimos de integración horizontal, cuando IBM en el 80 y, les dije 84, 85 se decide que quiere, le niega a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en el 84. Nosotros nos peleamos con columnistas de nuestro lado, IBM, columnistas de ellos, todo el tiempo en la prensa. Ganamos que no se les autorizara cuando San Juanico, y en el agosto del 85, cuando definitivamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial forzan la apertura y recorte de gasto, etcétera, le dan la autorización a IBM, ¿ok? Y entra IBM, yo ya soy director, negocio con ellos que impulsen, entre otras cosas que ya platiqué, el centro de diseño de semiconductores con el Cinvestav e IBM en Guadalajara. De ahí salen Palomino, que hoy es el director general del centro de diseño de Intel de Guadalajara. Importante, ¿no? Que sembramos eso, porque para nosotros, y hoy más que nunca, más que fabricar chips, es diseñar. Por supuesto. Sí, ya que los hagan donde sea, pero... Los programas programables o los mandas a hacer, pero ahora con el Internet de las cosas, más que nunca, y esa es la visión que teníamos, todo tiene chips, necesitas aprovechar la información, hoy más que nunca. Claro. Cuando leí sobre Internet de las cosas, me regresé a la visión que traíamos estamos hablando del 85. Sí. Y entonces, en Guadalajara está el centro y contrata a doctores, muchísimos, 300 doctores. Para acotar que no hacemos hardware, ¿sí? Estoy de acuerdo. No nos distinguimos. Y no es común, pues. Bueno, Lanix sigue ensamblando, ¿no? Sí, ensamblando. Muchos de los ensambladores, uno de ellos me lo encontré que fabrica reguladores y que siempre andaba muy compungido, y me lo encontré hace 5 años bajando en el World Trade Center. Había feliz, le dijo, te vas muy bien, hombre, cabrón. O sea, se me ocurrió mandar ensamblar a China y soy feliz. Sí, ya sé que pero como bien dices, el talento es en el diseño, y sobre ahí quiero ahondar un poco. ¿Y en dónde quedó en esos tiempos donde estabas por ahí el tema del software, de los desarrolladores de software? Porque esos sí eran netamente nacionales y era puro yo no era en esa época pro software. En el 81, ANIPCO se forma la Asociación Nacional de la Industria de Programas de Cómputo, ahora AMITI. Así es. Mis discursos era, necesitas el hardware para estar controlando el software. Hoy pienso diferente, ¿no? Pero hoy pienso diferente, pero incluso me fui a Inglaterra un curso corto, y mis estudios de diplomado hablaban mucho del hardware, ¿no? Incluso discutiendo con los de Singapur, con unos colegas, no, que el software. Y sí, yo creo que es muy importante. Digo, al final, ¿para qué sirve el hardware sin el software? Sin el software. Pero en ese entonces no habían iniciativas en pro del software, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, excepto nuestra visión, porque software incluyes la arquitectura de un chip, ¿me entiendes? Claro, que es el firmware, que es desarrollo firmware, si quieres llamarlo como firmware, o simplemente
que el software lo metes, lo embedes ahí. en el hardware, ¿no? Que es lo que ahora tiene la Mac, los nuevos chips, ¿no? Que es un System on a Chip. Sí, y aparte la inteligencia artificial también ya está embebida en los nuevos chips, ¿no? Bien, a ver, vamos a empezar a repasar. Espera. Acer. Ok. Acer es un tema Muy importante. Un temazo. muy importante, Muy ¿no? importante, Porque muy fue importante. una marca que... Después de los 80, de las estrellas fugaces, viene Printaform y perdura muchos años, 30 años yo creo, en la cúspide, o 20, o 10 por lo menos, 10. Y Hinich, Roditi y Rojas trabajó en Printaform. Era vicepresidente. Sí. Es más, el papá del güero Sí, del Pollo. Sánchez, el Pollo, Sí. trabajó en Printaform. También era otro vicepresidente. Muy importantes, ambos, ¿no? Ambos. Fue un parteaguas Printaform en la industria, ¿no? Sí, cómo no. Yo me voy con Jorge Chico a Comdex. A ver si se acuerda Jorge Espinosa Cesati. El ¿Lo príncipe conoces? tonto. le decían. ¿Así? Sí. No. No, ¿quién le decía eso? No, pues, No, es pues muy la inteligente. raza entre los Sí. distribuidores. ¿En serio? No, me fui con él. Printaform traía un sistema multiusuario con un sistema operativo, no me acuerdo cuál, un sistema multiusuario, un servidor, ¿sí? CADE. Y yo le dije a Jorge, cabrón, o sea, tú traes calculadoras, traes papel, estás en el mercado de consumo. ¿Qué tienes que hacer con una multiusuario? Y me invitó, fuimos a explorar la oferta de clones. Okay. Y de ahí sale la negociación con Columbia. Acer. No, con Acer. Con Acer. Con Acer. Y lanzan la Acer con la marca Printaform. Ok. Con un motherboard de Multitecro se llamaba Acer. No me acuerdo. Sí. Luego, cuando se empieza a abrir la frontera, 89, 90, 91 se abre, ¿no? Hinich, Roditi y Rojas ya estaban distribuyendo. Hinich y Roditi distribuían Acer. Se juntaron con Rojas. Distribuían Printaform. Printaform. No Acer, Printaform, que era Acer. Y cuando empiezan a surgir los clones taiwaneses, cuando la PC se hace un commodity, que los taiwaneses abren, como IBM lanzó en un concepto abierto, fue su éxito y su fracaso, porque empiezan a surgir los clones de IBM, ¿no? Claro. Y ahí es donde don Jorge Espinosa abandona a Acer para surtirse en el supermercado de Taiwán, ¿no? Ok. Hizo un cagadero. Mala, las máquinas, o sea, yo las vendía, yo sé. Fue un fracaso, entonces, fue un error. Entran Hinich, Roditi y Rojas con la alianza Acer en un mercado abierto. Fíjate, en los 80 nosotros analizábamos en Select el market share y había dos polos. Teníamos mapas de la dinámica del mercado, el share de valor y el share de volumen. Líderes de volumen, las estrellas fugaces, Printaform y los clones, y otros, y IBM y Hewlett Packard en valor. Claro. Totalmente extremos los posicionamientos. Cuando se abre el mercado, Computec con Acer se posicionan en medio, con calidad y precio. Exacto. Y eso les da el éxito, ¿no? Así es.
Oye, pero Printafom yo siento que fue un gran parteaguas porque ellos venían de hacer formas impresas para la industria de la Y contabilidad, calculadoras, y cajas todo eso. registradoras. Y de repente cuando ponen una computadora a un precio muy accesible, no deja de ser un parteaguas. ¿Estás de Claro, acuerdo? claro, no, sí, fue un parteaguas gran porque, parteaguas. porque tenían un canal de distribución que era su fuerza, ¿no? No sé cuántos Sí, almacenes. eran muchísimos. Y aparte fueron los primeros que metieron el DOS oficial. Sí, ahí con no, ellos. sí, o sea, por eso no tenía sentido que estuvieran hablando de un servidor, ¿me entiendes? Exacto. ¿Para qué? Y haciendo un pequeño paréntesis para no omitirlo, porque seguramente tú tienes eso en la mente, Cromenco. Cromenco, un sistema multiusuario Así también. Es que de los que lanzaron programas de fomento es Enrique Grapa con Cromenco, que después fue el sello de Banamex. De Banamex, exactamente. Pero sistema multiusuario, el Arqui Molina, que es el papá que en paz descanse de Jorge Molina, que está en Google. Traían sistemas multiusuarios muy orgullosos del desempeño, compitiendo con las minis, con Digital, las Baxes y esos, ¿no? No tanto, pero casi. Sí. Pero para ambientes corporativos. Es correcto. Entonces, bueno, luego tenemos que Printafom fue un gran parteaguas y eso permitió que eventualmente se democratizaran las PCs. Sí, sin duda. Con las ventajas y desventajas que tenían, como bien señora Marcos, no, calidad, pero entrega, es pan, que todo, cuando tuvo a Acer detrás, yo creo que las máquinas no tenían tantos problemas. Sí, eran Multitech y eran muy buenas. Así es. Así se llamaba Acer en ese tiempo. Multitech, sí, cierto. Multitech. Y sí, eran excelentes máquinas. Entonces, la primera empresa de Hinishi, Roditi y Rojas, ¿cómo se llamaba? ¿Multitech también? Acer Computec. Computec, sí. Computec de México, no me acuerdo exactamente. Que estaban aquí cerca. Sí, Printafom fue un hito, o sea, se fueron los estrellas fugaces, predominó Printafom y Lanix, y luego llega Computec, posiciona Acer. Es correcto. Y luego viene otro giro, inflexión, cuando Compaq, claro. en el 94, 95, decide, antes tenía un modelo de posicionar el precio en función de su mercado corporativo, o sea, lo más caro que pudieras vender, la PC. Y por lo tanto había Acer, ¿no? Hace por primera vez un costo, el modelo de negocio de hago el costo y le meto un margen y saco un precio muy reducido que termina afectando a Computec, a Acer. Que incluso entrevistamos a don Jacinto González Gasque. Vámonos, Grupo TEA. Grupo TEA. Sí. La primera parte se queda cuando él, que era IBM, empieza a darle jugada a los amigos de Compaq. Compaq con Q era al final, ¿no? Sí, con Q. Y entonces, lástima, ahí ya llevamos como 1:45 y me dice, hagamos otra sesión, dice, porque ahí viene lo bueno. Pero es que Compaq desbalancea, como tú dices, es un punto de inflexión, porque era una máquina con una cierta calidad, un nombre que fabricaron muy rápidamente y en costos más accesible que comprarte la IBM y comprarte la HP, las Vectras. ¿Te acuerdas las Vectras? Empiezan a competir más duro, ¿no? Así es. Con la Acer. Sí. Y aparte estos no tenían algo que tenía IBM, que era, no recuerdo si lo tenía HP, pero IBM lo tenía, era un dolor de muelas, los cargos únicos, ¿te acuerdas? No. Cuando tú vendías una IBM, tenías que cotizar el precio del monitor, el precio de la computadora, y al lado venían cargos únicos del monitor, que nunca supimos para qué eran. ¿Cargos únicos? Únicos, así los... Y decías, ¿cargos únicos de qué? Sí, no, IBM no competía en precio. No, para nada. Bueno, entonces, a ver... Ya estamos en el momento en donde tú empiezas a dejar la secretaría. ¿En qué año la dejas? ¿La qué, perdón? La subsecretaría. Yo dejo en el 89, en el 15 de febrero del 89.
para iniciar Select el 16 de febrero. Perfecto. Del 89 Del empezó 89. Select. El 89. Empezamos el proyecto, yo salía, como tú dices, me estuve arrimado unos meses con mi amigo José Barman, que tenía el Centro de Tecnología Electrónica e Informática, y luego subarrendé con un colega donde hubo una fábrica de ensamble de discos que cerró, y llegué a un rincón. El primer día, pues agárrate ese escritorio. Pon tu escritorio. Agárrate ese escritorio, te paso un teléfono y se me hizo un nudo en la garganta. O sea, después de tener a 50 agentes en la secretaría, Ajá. Y tener que agarrar el teléfono para marcar. Sí, casi, bueno, no salieron las lágrimas, pero sí se me hizo un nudo en la garganta. Es que era un cambio diametralmente opuesto. O sea, era un cambio diametral. Totalmente, de día a la noche o de ¿Cuál noche era al tu día. visión de Select Bueno. en ese momento? No, pues encantado, fíjate. Cuando empiezo a ver que se estaba erosionando nuestra carrera en el sector público, a mí me encantaba leer el Business Week en el sauna. Todos mis Business Week estaban todos así. Ya, la tinta ya se corría casi. Y leo un artículo de DataQuest. Y dije, pues puedo hacer una empresa de análisis del mercado de cómputo, ¿no? Cuando yo salga y pensé, ya más tarde, ¿qué tengo que hacer? Porque ahorita tengo mucha información, porque en el escritorio tienen que venir todos los directores generales de la industria, telecomunicaciones, electrónica, todos. No por mí, ¿verdad? Sí, sino sí. por el puesto, ¿no? Claro, por la función. ¿Qué tengo que hacer para crear un nodo de intercambio de información? Y inventamos el primer grupo de intercambio de información para el mercado de PCs. Sí. Invité a todos a darme sus datos y yo les regresaba los datos a todos. Así es. El único que no recuerdo. me ayudaba era don Jorge, ¿no? Es especial, güey. Y básicamente, ¿no? Así muy rápido, eso fue lo que Yo nunca fui un funcionario público. Me ofrecieron mis ex jefes ir a Pemex, ir a Nafinsa. Yo fui porque mi doctorado es política tecnológica, ¿no? Oye, y al principio estabas en una alianza con IDC. Eso fue, primero competimos Ok. con IDC del 89 y con Pricewaterhouse y con otros que estaban haciendo estudios. Y en el 91, 3 días antes de casarme, me habla Paul Pastrone, mi amigo, que tenía el puesto de IDC Latinoamérica. Me dice, estuve con Guillermo Castro, que es en paz descanse, de Hewlett Packard, le enseñé el estudio y le dijo, híjole, cabrón, ¿por qué no invitas a Ricardo Cermeño, a Select, porque la verdad es que no le gustó. Me invitó, fuimos a comer, me planteó la idea. En la tarde en el Hotel Presidente me enseñó el acuerdo de uso de marca y de representación. Me dijo, hazme el estudio de sistemas multiusuarios, servidores, $15,000, te pago $7,500 y el resto cuando lo termines. Le dije yo, te hablo de Puerto Escondido en mi luna de miel. ¿Cómo le hice? No sé. En Puerto Escondido hablé con él, en estos lugares donde conseguías largas distancias. Y le dije, mira, sí juego, pero yo no juego con esas reglas, ¿no? Yo tengo marca, yo tengo innovación. Si tú no me das un porcentaje
de lo que tú vendas con mi trabajo, con el trabajo de Select, no jugamos. Yo no juego si tú fijas el precio, no quiero anticipos, yo corro el riesgo, tú dame un porcentaje. Y eso en 10 años nos hizo ganar 2 veces y media más que el resto de las oficinas que se llamaban IDC Venezuela, IDC Argentina, IDC Colombia, y yo se los decía, no tienes marca, te fijan el precio, tú produces lo que ellos dicen. Yo no, le dije a Paul Pastrone, nosotros no somos maquiladores. A los 10 años abandonan esa regla y ya terminamos el asunto. Muy fructífera, aprendí mucho de ellos, son buena onda, como competidores también. Pero bueno, llega un momento en que ya no te entiendes, ¿no? Ya no puedes seguir. Oye, se me pasó un evento antes de que salieras del gobierno. Una vez fuiste a San Angelina a cenar con Bill Gates. Ándale, sí. A ver, ¿cómo estuvo eso? Tuve la gran oportunidad que me brindó mi amigo y cliente, de los primeros clientes, Furukawa. Fuimos con mi ex jefe, amigo mío, José Barman, y con Mario Pijada, CEO de Banamex, que dirige, espero que todavía le dio la vuelta a la empresa de Aguascalientes de Andrea. A los zapatos. Impresionante lo que hizo ahí, ¿eh? Lo movió a diseño, marketing, y los zapatos se los fabrican. Buenísimo. Fuimos a cenar al San Angelín con Bill Gates, que se había escapado con sus... Con Melinda. Con Melinda, su asistente, ¿no? Y iba, creo que a Valle de Bravo, ¿no? A Manzanilla. No, a una playa, Manzanillo. ¿Cómo era? A las Hadas. A las Hadas, ok. Y ahí cenamos con él. Interesante, muy interesante la plática. A mi amigo José no le impresionó. Pero bueno, pues interesante, ¿no? Platicamos del software, obviamente. Windows... Todavía no. Cuando fui con Jorge Espinosa a Comdex en el 83, 84, vimos Windows en uno de estos chiquitos donde es piloto. ¿Mandé? Todavía no estaba, ¿no? Todavía no estaba, pero ya estaba como en... Porque, bueno, era 84, porque ya la Mac ya había salido, la interfaz gráfica. Sí, porque salió después de la Mac. Sí, claro. Entonces, platicamos de un software que a mí me gustaba mucho, que fue el primero que usé yo en una portátil desde Ginebra para conectarme, correo electrónico, que se llamaba El Coordinador, de Juan Ludlow y Raúl Medina Mora. ¿Cómo no? Sí, que luego lo tuvo Telos, ¿no? Telos lo tuvo. Era la empresa, era patentes de ellos con el chileno, que era la filosofía de comunicación, Flores, creo, Fernando Flores, creo, que fue asesor de Allende. Entonces, ¿Por qué te comenté esto? No, salió porque te preguntaba. De Bill Gates. Entonces Bill Gates dijo, sí, está bien, pero parece un Naziware. Ok. Porque era para traer en línea. Si tú te comprometes... Era una filosofía, Marco, ¿crees que te puedes comprometer, por cierto, Marco, a promover nuestros sondeos mensuales antes del 20 con InfoChannel? Porque se nos está... Esta es una conversación real, cabrón. Entonces tú dices, sí, déjame ver, mañana te digo, voy a platicar con Ernesto. Ya platiqué con Ernesto, me comprometo para que antes del día 20, y entonces yo le daba con software el seguimiento. Era un groupware muy completo, ¿no? Todavía eso, ahora con ChatGPT lo vas a poder hacer. Exacto. Automático, cabrón. Oye, me platicaba Furukawa que cuando
que él estaba un día en su oficina y que le llama, suena el teléfono, que le habla al asistente del señor Gates. Pues que contesta, le dice, oye, el señor Gates va mañana a México, algo así, que quiere cenar con algunas personalidades de México, que le platiquen de México, pero que lo menos que platiquen de la industria del software y todo eso, que quiere conocer. México. Y aparte, se va de fuga con Melinda, ¿no? O sea, la historia es linda por todo eso. ¿Cómo no? O sea, padrísimo. Sí. El evento, Bill Gates andaba relajado, ¿no? Exactamente. Y que quizás estabas viendo a un Bill Gates que no es el que normalmente se acostumbraba a ver. Pues no, digo, tampoco tenía sí, era muy especial la cena, sin duda, lo teníamos claro, pero no es lo que fue con el Windows, ¿no? Es correcto, es correcto. Oye, bueno, de esto ya estamos acercándonos. Ya tenía el MS2, nada más. Nada más, sí. Estamos acercándonos hacia 94. Ajá. Y entonces de repente sale Salinas, entra Cedillo, sale Aspe, entra Serrapuche, y alguien le quitó los alfileres a la economía y vino el error de diciembre, ¿no? Sí. ¿Cómo percibiste desde tu tema de analista, desde conocedor de todo esto, cómo se desarrolló del 95 en adelante, el impacto que tuvo? Diste un saldo, bueno, antes del 95 es el fenómeno de Acer, Computec, y algo súper importante, los mayoristas. ¿Sí? Sí, ahorita tocamos el tema. Okay. Pues si quieres vamos en orden y tócalo. Sí, porque los mayoristas, antes de la apertura de mercado, había un eslabón que eran los reps. Los Rubio y el que tenía mucho software, también colega, amigo, representaba muchas casas de software. Muchas casas de software. ¿Central de software? No, antes, un cuate, que te acordarás de él, pero eran los reps, los que habían dominado cómo importar en un mercado cerrado. Y los mayoristas surgen con los reps, apoyándose en los reps. Pero cuando viene la apertura, es donde los reps dejan de tener una razón de ser. Y empiezan a crecer los mayoristas. La cadena de 2 eslabones. Okay. No de 3. Eso fue ni de en el por ahí del 85 más o menos. No, un poquito más adelante. No. Con la apertura del mercado, cuando se elimina el permiso de importación de cómputo en el 91. 90-91. Que Computec hace la alianza con Acer, ¿sí? Y luego Compaq, antes del 95, hace lo que platicamos hacer. Por ejemplo, Dinamia empezó en el 85, 86. Sí, eso es cierto, sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Pero yo hablo de la explosión del mayoreo, no de la fundación. Porque yo me fui a Tijuana. Sufrían Dinamia, Dicom, MP, computadoras SA, MP, sufrían la necesidad de pedir permisos, ¿sí? De importación, y los reps resolvieron parte de eso. Cuando se abre es cuando se quitan la necesidad de tener un eslabón, empiezan a importar ellos. Y es donde se despega el mayoreo. Eso es cierto. ¿Y cómo fue que, bueno, yo como distribuidor en ese tiempo, pues, mucho de mi chamba era conseguir proveedores, ¿no? Claro. O sea, pues sigue siendo, no había mayoreo. Éramos complicado. distribuidores, pero no teníamos ahí a un mayorista que me pudiera estar surtiendo. Pero tenías algún distribuidor, ¿no? Que importara. ¿Quién importaba? Por ejemplo, yo iba y le compraba Micron. Sí, claro. Y luego iba y le compraba en Guadalajara a Cronos. A las estrellas fugaces. Sí, o sea, a los ensambladores. Y luego le compraba. Es que los ensambladores y los reps eran el eslabón que te surtía. Sí, y entonces, ¿cómo fue que
los mayoristas empezaron a asumir ese papel y meterse. Con la apertura, en ya no necesitas permiso de importación. Así es. Aprende cómo importar, ya estás libre. La cadena se recorta y se fortalece la cadena de 2 eslabones, porque las cadenas de un solo eslabón eran privilegiadas, surtiéndose del fabricante o del el mero IBM Hewlett Packard. Y los mayoristas, con esa libertad, empiezan a bajar la barrera de entrada al mercado de distribución. O sea, era muy fácil. Ya era más fácil, ¿no? Sí. Para ti, surtirte de un mayorista. Sí. Para ti y para miles, ¿no? Claro. Incluyendo tus vendedores que te abandonaban cuando se daban cuenta de que era muy fácil. Así es. Comprar y vender, ¿no? Ajá. Y también hay un tema ahí que lo recuerdo mucho, y sobre todo los que tuvieron la oportunidad de estar, incluso aquí en el centro, pero más en el norte, los cajueleros. Porque como proveedor de servicios, ¿no? O de productos informáticos, mucho también había de que yo sí te puedo conseguir algo que tú me estás pidiendo, que salió en la revista Byte, que no todo el mundo puede. Porque conocías al cajuelero que te hacía llegar, claro, los monitores NEC Multisync, algunas tarjetas muy especializadas, cosas que veían y decían, yo quiero esto. Sí, porque los mayoristas se tienen que enfocar. Si pones en la horizontal los productos y pones la venta, es una curva normal. Uh-huh. O sea, tienes que enfocar en lo que más se vende, ¿no? Y las colas son las especialidades que la gente que se pone las pilas, compro estos discos diferentes. Sí. O en un momento también fueron las laptops, por ejemplo, las laptops de Toshiba al principio, estaba complicado meterlas y tenía que ser a través de esto. Sí. Y había mucho de que si las traías... Porque Toshiba no las vendía en México, yo voy y las consigue. Sí, exactamente. Sí. Oye, y llegando al tema que tanto le apasiona a Marco, quizás el más grande mayorista empezó como Digit, que fue del Puma José Luis Rodríguez y Dicom, Manuel Sáenz. Era Digit al principio. Después fue Dicom. Es que al principio era una tienda como en ahora Polanco, ¿no? En Polanco. Era un distribuidor muy coqueto, muy bonito. Tenía sus máquinas en la esquina, se veían porque eran paredes de vidrio de la calle. Sí, me acuerdo. Y en el segundo piso empezó a crecer su medio mayoreo o menudeo, algo así. Y ahí empezó Dicom, que se consolidó, yo recuerdo muy bien, en el 88 a inicios, porque yo me fui en marzo del 88 a Tijuana, y unas semanas antes salió un desplegado gigantesco en el Excelsior que decía, llega Dicom, y todo, y ahí estaba digamos que el anuncio de, y ahí ya luego los de Dinamia se pusieron las pilas e hicieron su cadena de microcentro. Dinamia empezó antes. ¿Empezó antes? Es que empiezan antes, pero yo hablo de la explosión, ¿no? Sí. Que se da con la apertura. Sí, a finales de los 80, principios de los 90, ahí empieza todo lo que conocemos. Ahí se fueron, incluso MPS ya. MPS. O sea, Dinamia, MPS y Dicom son los meros. Los meros. Sí. Y bueno. Y en antes de la crisis del tequila del 94, me acuerdo estar en un evento en Cancún con el Puma, José Luis Rodríguez, pues estábamos disfrutando ahí de un evento de música y todo, y me platica de la negociación que tenía con Estados Unidos, ¿no? Con Ingram. Le pegaron, sí. Ingram y sobre todo Dicom. Por supuesto. A Mericel lo agarran ya cuando viene la crisis, ¿no? Pero también vende, ¿no? Y MPS nunca vendió, ¿no? O sea, no, campanazo. Antes de la crisis vendes la empresa cuando estaba México en las cuernos de la luna, ¿no? De hecho esa historia sale en un libro
de Miguel Ochoa, profesor del IPADE, que se llama Futuro, y ese futuro es, no me acuerdo si era algo así, o, crearlo e inventarlo, algo así, y salen 4 casos, el del señor Joachín, que es el DAC Easy, o Easy DAC, ¿te acuerdas? Que incluso ganó un premio. Que fue un hitazo en Estados Unidos. Un hitazo en Estados Unidos, curiosamente en México no, pero en Estados Unidos así sí. Es, sí. Sale Joachín, José Manuel Hurtado, Joachín, algo así. Joachín. Luego sale el de Ingram, de todas las conversaciones que se daban entre Manuel Sáenz y el Puma, de cómo le iban a hacer para crear esta gran empresa. Temas que ahora pueden ser tan triviales, pero en ese momento eran tan importantes, lo que era con qué software vamos a manejar la empresa para que sea fácil de gestionar, cosas por el estilo. Todo eso sale y le pegaron, como tú dices, se sacaron la lotería. Buenísimo. Sí, buenísimo. Pero ellos ya tenían una cosa muy interesante, que era el desarrollo porque ellos no llegaron de un día a otro, sino que fue una evolución, crearon un nombre, tanto su empresa Digit, como ellos mismos en el medio, y luego el servicio que empezaron a dar, que era el de las garantías, todo eso, y generaron un tema y de tener el confianza, producto, ¿no? Y tener el producto, sí. exactamente. Y ahí ya nació el Gram Dicom, que se fue a Laguna de Términos en el primer momento, como primera oficina, ¿no? Sí, en la colonia Náhuac. Sí. Anduvieron comprando mayoristas pequeños, Dicom antes de venderse, anduvieron comprando mayoristas pequeños por toda la República. Okay. En Hermosillo compraron una primera empresa que había hecho Saúl Rojo, y lo compraron y lo integraron a Ingram Dicom después, y así fueron comprando. Con una gran visión, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya con eso ya estamos llegando al 94. ¿Cómo viste desde Select la situación cuando de repente sucede esto? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo se iba a reponer el medio? Si es que se podía reponer. Pues mira, nos enteramos en diciembre, ¿no? Sí. Me fui a Torreón de vacaciones con el peso yéndose a las alturas. El 6 de enero de 1995 yo me siento a tratar de analizar el impacto de la devaluación, y lo que pongo es nuestro modelo de mercado, le llamamos tabla TIC, equipo, software, todo, y todo estaba en dólares. Nuestros modelos eran dólares. Sí. Dije, no, cabrón, es como ya se puso esto complicado. básicamente muy sencillo. Lo convertí a pesos, paridad antigua, y dije, ¿qué va a pasar? Pues nosotros compramos en pesos, cabrón. O sea, si tú subes el 35% el precio, se te va a derrumbar el mercado. Y sacamos nuestro primer boletín, hoy reporte de tecnología y negocios, que cada martes seguimos publicando digitalmente, gratuito, como un aviso a la industria de que se iba a desplomar el mercado de PCs a menos 35%. Nos criticaron hasta el cansancio, incluyendo los fabricantes. No, cabrón, nosotros vamos a seguir. No, joder, haz la tarea, güey. Es una regla de 3. Claro, sí, era muy lineal y muy simple. Era muy lineal. O sea, y muy simple. a ver, si estás vendiendo 50% más caro, ¿qué quieres que pase, verdad? Entonces, afortunadamente, pues sí, lo que dijimos se dio. Se dio la abrupta caída del mercado. ¿Y nos fuimos a cifras como el 90 o 91? Buena pregunta, pues 3 años por lo menos. 3 años. 3, 4 años, sí. Oye, un 10% cayó más o menos. No, 30. No, 30. 35 fue un chorro. Dijimos, por eso nos criticamos. Nos aventamos el boleto a decir, se va a contraer, va a caer menos 35%. Entonces los fabricantes, pues, ¿qué le van a decir al canal? No, algo que hizo Acer, sí sabes, ¿no? No. En diciembre del 94, Rojas, Kinich y Roditi dijeron, mantenemos los precios en pesos.
un X tiempo, una semana, 2 semanas, y extrajeron la liquidez del mercado. Chuparon la liquidez de todo el canal, ¿no? Qué interesante. ¿No? Aunque te entregaran tarde, pero ya tenían todos los pedidos, quizás. Sí. No sé, o sea, esa fue brillante. Muy Definieron los precios en peso por primera vez y dijeron, mantenemos los precios en pesos una semana yo creo. Y entonces la falta de liquidez lo sufrieron los demás. Qué abusados. Oye, muy inteligente. Ahorita que mencionas que eres de Torreón, digo, es nomás un comentario adicional. Solamente ha habido un mexicano como CEO de una empresa transnacional de Torreón, AMD. ¿Cómo se llama? ¿Es de Torreón? De Torreón. No me acuerdo, fíjate. Solamente un mexicano y es de Torreón. Pero bueno. Oye, ahora criticaban a los indios por no figurar y ya están en todas las direcciones generales de la industria americana. Sí, ¿no? y le está revolucionando bien, ¿eh? O sea, sí, el claro. Que llegó a Microsoft le está dando nada un giro más Satya buenísimo. Nadella le dio la vuelta, ¿no? Así es, tal cual. Oye, bueno, para empezarnos a acercar al final, salvo que, bueno, ahorita Marco si tiene más comentarios, si vemos en retrospectiva, ¿hubieras hecho algo diferente? ¿En Select? No, en tu vida profesional, en la industria, no, ¿hubieras hecho algo distinto? ¿Te quedaste con ganas de hacer algo? No, hace 5 años me preguntó, estaba haciendo una carne asada mi hijo, oye, ¿te gusta lo que haces? Y le dije, me encanta, cabrón. Y afortunadamente le moví el tapete, ¿no? Porque no le gustaba lo que estaba haciendo, y ya trae su propia vocación. No es, le dije aparte de niño, tú no tienes que hacer lo que yo hago, ¿no? Lo liberé. Entonces, no, me encanta lo que hago hoy más que nunca, cabrón. Porque aparte con un equipo excelente, chiquito, trabajando a distancia, súper creativo, innovador, millennials que ya tienen 10, 11, 12 años con nosotros. Encantado. Y trabajas con lo más importante de estos días que más se aprecia, ¿no? El valor de los datos. El valor de los datos y sobre todo el hacer un esfuerzo de entender el bosque con la contribución de la industria siempre, ¿no? O sea, y de los directores de tecnología de negocio, los ejecutivos en el gobierno, en las empresas. Tenemos un consejo de innovación digital actualmente, la primera sesión el 9 de marzo, padrísimo. El 15 de junio vamos a otro consejo en Monterrey. No, estoy encantado aprendiendo todo el tiempo y disfrutando de colaboración. ¿Y qué sientes de que mucha gente te llama el gurú de la industria, no? Pues no, lo peor que puedo sentir es que me hablen de el señor de los datos. Pero tú sí usas los datos de veras, los datos, sí. Pero los datos son un instrumento. Por supuesto. Para tratar de visualizar a dónde va el mercado. Hace poco, yo todavía rescato de las pláticas del 97 en Tendencias, lo que veíamos venir. Y se está dando, ¿me entiendes? O sea, si tú tienes un marco conceptual robusto y no tanto que analices los datos, porque con los datos analizas el pasado. Sí. Planteas. Sí, lo interesante es desafiar hacia dónde el pronóstico. Va. Mira, no quiero ser, no quiero ser muy, ¿cómo se llama? Pretencioso. En pláticas del 97, yo veo la convergencia tecnológica. Ya estaba Skype. Cuando empieza a plantear la industria tele como una convergencia de triple play, double play, casi me vomito, ¿me entiendes?
Hasta ahora están abandonando la telefonía. La telefonía es del pasado. Claro. ¿Por qué traes triple play? Bueno, la disfrutaron, hicieron negocio, pero yo no veía. A ver, es datos. Es datos. Todo es datos. Predomina el IP. Telecom, adiós. Las tecnologías de circuitos, todo eso lo empiezo a ver. Viene una disrupción de los modelos de negocio y la convergencia de servicios. La convergencia es la tecnología gana IP, conmutación de paquetes, los modelos de negocio descansan en operadores. Me equivoqué en pensar que los de Telecom iban a liderar, son los operadores. Microsoft es un operador, ¿no? De la nube. Los de tecnología, Apple y Microsoft se pusieron las pilas, pero son operadores. Y la convergencia de servicios, ¿qué es esto? Esto no son redes, no es software, no es hardware, ¿qué es? Es la convergencia de todo. La posibilidad de conseguir un chofer, la ruta más cercana. Así ¿sí? es. Es contenido. Sí, totalmente. En el 97 yo te estoy planteando eso. El predominio del contenido. 10 años antes. Con un marco que todavía para mí es robusto. El concepto de la infraestructura y 3 tipos de negocios. Fabricación de desarrollo de tecnología, operación y integración. Si tú tienes un marco robusto, puedes anticiparte. Con las consideraciones y entendiendo, lo que tú haces es como un análisis del valor de cuánto va a poder costar una acción de una empresa basado en lo que está haciendo y lo que está pasando y todo eso, más o menos, ¿no? Porque lo interesante es entender qué puede pasar. ¿Qué crees que nos espere en el mundo tecnológico a nuestro país en los próximos años? ¿A nuestro país? Híjole. ¿Cuál es la revolución más Fíjate importante que desgraciadamente, y eso lo veía desde los 90, ¿no? Bueno, no más bien 2000. A ver, si no nos ponemos las pilas y no seguimos dando bandazos, porque nos fuimos de bruces con la apertura y 35 años crecimos muy poquito. Los salarios casi no se fueron deteriorando y era la apertura, ¿no? Con eso nos vamos a desarrollar. No, los asiáticos nunca le apostaron a eso. Japón, Corea, China usaron la inversión extranjera para generar su propia tecnología con ingeniería reversa. Taiwán. ¿Ok? Y ahora estamos de regreso a una visión de los 70, doctrinaria. Esa ya la vi, ¿me entiendes? El software abierto y todas las marcas son cruces, por Dios. Una vez hablando en la universidad del software abierto, les dije, o sea, está bien, pero hay que desarrollar, sí está bien, pero hay que aprovechar lo que ya existe, ¿no? No quieres desarrollar todo porque el software es lo mero. ¿Para qué quieres una hoja de desarrollar una hoja de cálculo? No tiene sentido. No tiene sentido. Mejor tienes que construir bien. Arriba de la Exacto. nube híbrida. Hoy hay muchísimo que hacer para tener un gobierno digital que atienda y salud, etcétera. Exacto. Hay muchas cosas por las que hay que aprender. Como lo está haciendo Estonia. Bueno, Estonia, un ejemplo de gobierno digital, aunque te van a decir, pues sí, pero son 5 millones, entonces es otro reto. Si no nos ponemos las pilas y seguimos dando bandazos en Latinoamérica, no solamente en México, vamos a tener la amurallada en nuestras casas. ¿Vamos? ¿O ya las tenemos amuralladas? Exacto. ¿No? Tal cual. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene. Y para defenderte de tu patrimonio, a menos que nos vayamos a Venezuela y entonces
bombardeas las murallas y las repartes las casas, ¿no? Entonces, está cabrón. Es un escenario muy negativo, ¿no? Si no nos ponemos las pilas, ¿no? Y ojalá que en el 24 nos pongamos las pilas para seguir, para reconstruir el sistema de contrapesos que a este gobierno no le gusta. No le gusta, ¿no? Para nada, así es. Y que es la base de una sociedad moderna, no la China. Así es. No la China. Así es. ¿Okay? Una sociedad de contrapesos donde no hay uno que diga todo. Y una estrategia digital que es bien importante. Claro, o sea, necesitas un impulso de la ingeniería reversa para que aproveches la gente que trabaja en todas las cadenas, aprendiendo de los que saben, japoneses, los alemanes, los ingleses, los americanos, con capital de riesgo, como lo hicieron los asiáticos, ¿me entiendes? Bueno. Ya que sabes, yo te apoyo con capital de riesgo, créditos a 20 años, con 0 intereses, pero con un compromiso. Y aparte con una... Tienes que hacer esto, cabrón. Si no lo haces, te cae el Partido Comunista, cabrón, sí. Y te mete a la cárcel. Pero ellos tienen una visión a largo, por lo menos a mediano plazo. Claro, que no tenemos, no de largo, no de mediano, no de mediano, de largo plazo. Los japoneses, los coreanos, los chinos y los taiwaneses que son chinos también. Así es. Oye, cuando estamos hablando de esos temas de qué nos viene, venimos de sexenio pasado y antepasado donde había un ADN que era la Agenda Digital Nacional. Ese tema eso ya no se toca últimamente. Sí hay, pero seguimos dando bandazos, ¿me entiendes? O sea, desgraciadamente, qué bueno que cuando entra Fox, el E-México, por primera vez dije... Es correcto, el E-México, claro. Por primera vez, ¿no? Porque yo estaba esperando que sucediera eso en el 81, ¿me entiendes? En el 2000, ¿no? Pero ¿cuántos proyectos hemos hecho? Enciclomedia en México, habilidades digitales para todos. En los 80 hubo la Microcep, que era una Tandy. Exactamente. Y sí. Luego, con Peña Nieto, laptops para todos. O sea, ¿y qué pasa? Nada. Pero son ideas, desperdicio terrible. Como no hay una visión y un plan, eso es más ocurrencia que estrategia. Nosotros, yo me empecé a relacionar con el Instituto Mexicano de Estudios de Finanzas desde el 2006, 2005. Ahí estaba Carlos Canales, porque quería relacionarme con la gente de negocios y entender los negocios. Y en el 2010 me encargaron la ponencia del I10 y planteamos en un documento básicamente hacia un acuerdo para el desarrollo nacional, 2010. Y uno de los colegas que nos ayudaron a hacer esta ponencia, hijo de un exgobernador de Oaxaca, ahorita no me acuerdo, contribuyó con una cosa muy importante. Deberíamos de tener, así como el INEGI, un instituto de planeación autónomo. Estaría interesante. Para que no vinieran los sexenios a cambiarnos el plan, lo que los chinos tienen de no sé cuántos años, y los indios. Aquí tristemente todo es por sexenios. ¿Mandé? Aquí tristemente todo es por sexenios y cada sexenio es tirar y reconstruir. Sí. De todo, ¿no? Oye, no quiero que se me olvide ya para aproximarnos al final y no quitarte más tiempo. ¿Por qué fue tan importante? Colmenares. ¿Por qué fue tan importante para una empresa como Microsoft cuando llegó a México convertirse en o tener el reconocimiento de que era una empresa nacional o mexicana? En el 89, cuando yo salí a fundar Select, también escribí: las empresas extranjeras que se comprometen con México en el mediano y largo plazo tienen mucho más liderazgo, market share. Hewlett Packard, IBM, Microsoft,
a ver, Hewlett Packard y Microsoft invirtieron. Hewlett Packard llega un revolucionario, Manuel Díaz, ¿sí lo conoces? Que venía de IBM y de Vancomer y crea los canales, un modelo de canales que nadie tenía, ¿no? Muy sofisticado, muy complejo, la verdad, pero invierten en fabricación y en asociados, lo mismo Microsoft, ¿no? O sea, los canales más fuertes son Hewlett Packard, Microsoft, Cisco. Eso es compromiso con el país. ¿No? Ok. Entonces, a la larga, beneficia a la empresa. Pero había alguna restricción si no eras una empresa mexicana. Nada más en la época de la control de las importaciones en los 80. Okay. No después. Cuando se libera ya no. Ok, muy bien. Pues yo ya estoy más que satisfecho. ¿Tú, Marco? Bien. Pues yo nada más a todos los que entrevisto les hago esas preguntas bien fáciles, bien sencillitas, así. ¿Cuál es la comida que más le gusta a Ricardo Cermeño? La India. La India. ¿El libro que más, o de los libros que más te han gustado? No sé, está difícil, pero a mí me gusta mucho leer, incluso en vacaciones, de mis cosas. No soy, mi hermano, mi familia lee mucha novela y todo, yo no. Pues yo admiro mucho a Schumpeter, que es el que primero habla de la destrucción creativa, hoy disrupción, y en el 95 sale Christensen. Okay. Christensen, con La paradoja de los innovadores, como de los libros clave para entender la disrupción del negocio que estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Perfecto. Es Clayton Christensen, que murió el año pasado. Sí. Okay. ¿Algún personaje de la historia, alguien que ha sido un gran referente en tu vida? De la historia, pues mencioné a Schumpeter, que habló, economista, que empieza a hablar de la disrupción del negocio. Se llama la destrucción creativa, creative destruction en inglés. Otro personaje. Que ese concepto que dices es el concepto de innovación, porque para poder construir hay que destruir muchas de las veces. ¿Estás de acuerdo? ¿Perdón? Ese concepto que mencionas es el principio de la innovación, porque muchas veces tienes que destruir lo que está para volver a construir encima de él y entonces poder tener un pensamiento libre de prejuicios de lo que tenías. Y los que no traen el legado, esa es parte de la paradoja. Así es. O sea, IBM escuchaba a sus clientes corporativos y desarrollaba mainframes cada vez más, de más alto desempeño, e ignoró que se abría una nueva trayectoria de juguetes que satisfacían a los que no tenían nada, y que cuando crece el mercado termina por afectar. Ese es el concepto poderosísimo. Siempre hay una trayectoria nueva, mucho más sencilla, más accesible, que atiende a los que no tienen. Es correcto. Y que a la larga, como es masiva, termina dándole la torre al negocio. Por eso sintetiza. Y Schumpeter, te estoy hablando del 1930, 40, ¿no? Hablándole creative destruction, es cuando habla del empresario. Ok. Bueno, y por último, la última ahora sí. ¿En el escritorio de Ricardo hay una PC o hay una Mac? ¿Hay Windows o Mac? Hay Windows. Hay Windows y Dell, que me ha servido muchísimo. Es para mí, no sé, ha sido muy buena, muy robusta para mí, y con un servicio extraordinario. Que en alianza con Unisys, del financiamiento extraordinario, sí. Muy barato. Ya no necesito, pues somos muy poquitos, pero eso ha sido. Mis hijas usan Mac, mano. Sí, yo también. Oye, híjole, la de diseño que está ahorita en Milán, una Mac
con toda la galleta. Está bueno. La cartera. Sí, sí, sí. Oye, yo no tengo más preguntas, sino agradecerte que participes. La verdad que para nosotros es una distinción que seas parte de este proyecto. Reconocemos para mí encantado todo lo que de has hecho. platicar. Man. Y el hecho de que vengas a conversar, a compartir. Pues ahí todas nos estas avisan cuando ideas. lo lancen.